La iglesia negra. ¿Alguna vez te has visto morir? Yo sí. Yo era un simple universitario de veintitantos años cuando ocurrió esa horrible pesadilla. No se parecía a ninguna experiencia que hubiera vivido antes, y ahora es mi pesadilla en cada momento. Mi historia comienza como la de muchos recién graduados universitarios, viviendo en la ciudad sin un trabajo formal. Me gradué hace poco de la Universidad de Miskatonic con una licenciatura en Historia del Arte, una licenciatura sin valor que, por desgracia, descubrí en mi último año. No tenía trabajo formal, salvo trabajar en un club viejo y destartalado en la zona más sórdida de la ciudad. No tenía la habilidad suficiente para ser un barman, que hoy en día son mitad artista, mitad showman y un poco camareros. No, trabajaba allí simplemente asegurándome de que cualquier punk que creyera que podía triunfar milagrosamente en la industria musical no estuviera de mal humor ni fuera asesinado por pandilleros a quienes no les gustaban sus letras. Era una de mis noches libres cuando mis amigos, los llamo amigos porque así los creía antes de que ocurrieran esos sucesos, me convencieron de pasar una noche de lujo en el mismo lugar donde trabajaba. Ojalá no hubiera estado tan loco como para ir esa noche, pero lo seguí de todos modos. Los científicos dicen que a esta edad, mi cerebro debería haber madurado para respaldar mis procesos de toma de decisiones. No debería haber tomado decisiones tan precipitadas y potencialmente peligrosas. Las tomé todas de todos modos. Quizás fue porque estaba deprimido por no tener una carrera profesional y porque estaba desperdiciando mi vida. Quizás fue porque mi cerebro, debido a algún evento olvidado, estaba atrofiado y no había madurado lo suficiente para tomar decisiones competentes. Finalmente, quizás simplemente hice lo que me dio la gana, pero sea cual sea la razón, consumí un peligroso cóctel de drogas esa noche. Recuerdo fumar cosas que mis supuestos amigos habían traído. Recuerdo las agujas y una euforia pura. Recuerdo tomar pastillas que rápidamente se sucedían, con colores y formas increíblemente brillantes, inimaginables. Sé que bebí, me inyecté, tragué e inhalé muchas sustancias esa noche. Nunca sabré qué eran. Nunca pude reproducir la infinidad de narcóticos en mi cuerpo esa noche, y no querría hacerlo, aunque pudiera. Porque creo que esa combinación única de drogas hizo que se fijaran en mí. Algunas personas que consumen drogas recreativas creen que alteran al consumidor. Algunos afirman que los alucinógenos nos permiten ver verdades que van más allá de nuestras percepciones normales. Afirman que los alucinógenos alteran temporalmente nuestro cerebro para percibir cosas, sin un término único para estas distorsiones de la realidad, que no son del todo materiales. Afirman que nuestras mentes en este estado alterado ven verdades ocultas, pero nuestros cerebros despiertos las ven como alucinaciones porque no podemos comprender este desafío a la realidad que conocemos como seres humanos. No soy científico, pero esta es la única explicación lógica que tengo de cómo comenzaron estos eventos. No sé cómo logré volver a mi apartamento después de mi noche de desenfreno, pero me desperté allí. Al día siguiente, sobre el mediodía, me desperté en ese infierno, con la ropa manchada y el teléfono muerto. Pensé que probablemente era algo bueno, porque no tenía ni idea de lo que había hecho la noche anterior y no quería que nadie me contara los detalles. Me dolía la cabeza y el corazón me latía como un mazo destrozándome el cuerpo. Murmuré alguna que otra palabrota mientras me dirigía al baño esa mañana. Terminé de hacer mis necesidades, así que fui al lavabo a lavarme las manos como siempre. Había algo de movimiento detrás de mí, al menos eso creía. Me di la vuelta y abrí la cortina de la ducha, pero no había nada. Era solo producto de mi imaginación, o eso pensé al volver a lavarme las manos. Ahí estaba en el espejo, un movimiento borroso detrás de mí otra vez. Por segunda vez, me giré para mirarlo, pero no estaba. Decidí ignorar cualquier otra cosa, porque entonces me quedó claro que todo era producto de mi imaginación. Lo más probable era que se debiera a las drogas que había tomado la noche anterior. Por desgracia, no era así. Me agaché y me lavé la cabeza en el lavabo para intentar calmar el dolor punzante con agua fría. A ciegas, agarré una toalla del aro para secarme la cabeza, y cuando volví a mirarme al espejo, estaba allí, detrás de mí. Me giré y no vi nada. Volví a mirarme al espejo, y allí estaba. Seguía detrás de mí. Moví la cabeza de un lado a otro hasta que me di cuenta de que estaba en el espejo. La cosa caminaba lentamente hacia mí. No era humana, y no tenía nombre para lo que era. Era alta, de unos 2,5 metros, según recuerdo. Tenía 4 brazos. 2 de ellos, los del pecho, eran mucho más cortos que los demás. En cada brazo había una mano con 3 dedos, 2 dedos y un apéndice parecido a un pulgar, que terminaban en largas garras de aspecto letal. No tenía ojos, ni orejas, ni nariz. Solo una boca con dientes demasiado pequeños y afilados para ser humana. Se desvanecía, parpadeaba y temblaba como una imagen de televisión cuando se pierde la señal. Se acercaba cada vez más, pero no estaba allí, detrás de mí. Solo existía en el espejo. Entonces se cernió sobre mí. Juro que podía sentir su aliento en mi cuello, aunque sabía que solo existía en mi reflejo en el espejo. Observé cómo colocaba una mano con garras en mi hombro, y me encontré en el mundo real, incapaz de moverme. Vi aparecer su otro brazo largo, con los ojos abiertos de horror. Me quedé sin aliento, y con un movimiento rápido, vi cómo me cortaban la garganta.
Intenté apartar la mirada, pero mis ojos se sintieron atraídos por el horror que nadie debería enfrentar. Sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia adelante como si fuera a desplomarme. Aunque luché, caí hacia el lavabo. Sentí que no podía respirar, y justo cuando pensaba que iba a morir, la pesadilla empeoró. Sentí que me levantaban y vi al monstruo tirando de mí con sus dos largos brazos. Me mantuvo allí, suspendido, mientras sentía que me empujaban. Vi cómo mi cuerpo se abultaba en el reflejo. Los dos brazos más pequeños me atravesaron el cuerpo. Entonces, la monstruosa criatura comenzó a plegarse en mi cuerpo reflejado. Pedazo a pedazo, encajaba imposiblemente dentro de mí, hasta que finalmente plegó sus grandes brazos, parecidos a los de un insecto. Mi cuerpo en la imagen se convulsionó. Me vi obligado a seguir sus movimientos, hasta que caí al suelo. Sentí como si me hubieran soltado. Pude respirar con libertad de nuevo y moverme sin resistencia. Incapaz de sacudirme la imagen, mi estómago vomitó su contenido por el suelo, aterrorizado por los horrores que acababa de presenciar. Cuando pude incorporarme, me agarré al borde del lavabo para levantarme. Me llevó mucho más tiempo de lo normal debido al temblor de mis piernas y la debilidad de mis rodillas. Pero cuando lo hice, reuní el valor suficiente para mirarme al espejo y no vi nada fuera de lo común. Mi reflejo era normal. No había nada detrás de mí, ninguna garganta cortada, ni nada que obligara a mi cuerpo a moverse contra mi voluntad. Al menos por un instante, luego sentí que mi mano empezaba a moverse. Bajé la vista y vi cómo se extendía hacia el espejo. Intenté que dejara de moverse, pero ya no era mía. Miré mi reflejo en el espejo, y me devolvió la mirada, ligeramente desincronizada. Me gruñó de rabia, y sentí que mi boca se movía según su orden. Empecé a luchar con todas mis fuerzas, resistiendo cada movimiento que me ordenaba. Me agarré la muñeca, tirando con todo mi peso como si estuviera en un tira y afloja. Finalmente, creí tener ventaja sobre este monstruo que me arrastraba, pero entonces sentí que mi pie resbalaba en el vómito. Demasiado tarde, me di cuenta de que me deslizaba hacia el espejo. Desesperada, me lancé de cabeza contra el espejo, obligando a mi malvado reflejo a moverse conmigo. Choqué contra el espejo, me desplomé sobre el lavabo y caí inconsciente. Me desperté sobre las 6 de la tarde, aturdida y dolorida por haberme dado un salto contra el espejo. Apenas podía distinguir la hora por la luz de la habitación. El espejo. El horror me golpeó la mente con la velocidad de un tren bala. Me negué a levantarme y verme reflejada. Por fin me había sentido conectada con las experiencias que sufrí con el espejo casi destrozado. Ignorando la asquerosidad de mi vómito, los innumerables trozos de cristal roto y los charcos de mi propia sangre, me obligué a arrastrarme hasta mi destartalada sala de estar, tenuemente iluminada. Finalmente conseguí lo que mi mente necesitaba, reiniciarse. Desafortunadamente, eligió un ataque de pánico para lograrlo. Para quienes nunca han experimentado un ataque de pánico de verdad, fue realmente aterrador. Mi respiración se volvió superficial y sentí que me faltaba el aire. Mientras esto sucedía, mi mente se inundó de pensamientos. Mis pensamientos eran un caos, con solo unas pocas palabras claramente visibles, el resto eran débiles susurros. Finalmente, recuperé el control y me incorporé. Decidí que todo lo que había visto era solo una pesadilla causada por las drogas. Al bajar la vista, vi mi ropa hecha un desastre. Estaba cubierto de vómito, tenía la ropa rota, y al tocarme la cabeza, mi mano quedó pegajosa de sangre. Sabía que tenía que limpiarme y luego limpiar el baño. Aunque estaba convencido de que todo era una alucinación, seguía nervioso por entrar al baño. Me acerqué lentamente a la puerta y, de repente, entré en la habitación, ahora en ruinas. Una vez dentro, vi lo destrozado que estaba el baño tras los horrores de la noche. El vómito manchaba el suelo debido a mi caída y mis movimientos inconscientes. Pedazos del espejo roto estaban esparcidos por todas partes, la mayoría manchados con mi sangre. Noté daños que no había visto antes. Había roto el viejo lavabo de porcelana y también había arrancado la cortina de la ducha, doblando la barra considerablemente. Entonces sentí que los fragmentos de espejo en el suelo me atraían la mirada. No quería mirar, pero sentí una atracción, como un imán que tiraba del metal. Mis pies intentaron acercarse, pero mi voluntad apenas me lo impedía. Finalmente, aparté la mirada. Me quedé en mi sala, incapaz de hacer lo que había planeado. Mi reloj LED dio las 12, indicando un corte de luz en la ciudad, algo inusual desde que cambiaron a cableado subterráneo. Curiosamente, mi reloj de pared a pilas también estaba parado a las 01. Dejé de limpiar el baño y fui a mi habitación a cambiarme. Elegí una camiseta de manga larga y unos vaqueros sencillos, y me puse un montón de desodorante. Al salir, cogí mi teléfono sin batería de la mesita de noche y tiré la ropa arruinada al lavabo. Ordené mis pensamientos, intentando planear mi siguiente paso. Pensé en mi exnovia, Clarice Jefferson. Nos graduamos juntos, pero ella se quedó para hacer una maestría en antropología. Nos separamos amistosamente, como amigos, ya que conectábamos mejor como compañeros de clase que como amantes. Ella siempre había estado ahí para mí, y no podía imaginar a nadie mejor con quien hablar de esto. Salía con las llaves y la cartera a la mano cuando recordé el corte en la cabeza.
Rápidamente metí la cabeza bajo el grifo de la cocina, que apenas era una cocina. El agua lavó la sangre y me despertó un poco. Me sequé el pelo con toallas de papel hasta que quedó casi limpio. Caminé 1,5 cuadras hasta la parada de autobús más cercana. Tomar el autobús es más barato que tener coche en la ciudad. En la parada, otra clienta habitual, Harriet, cuyo apellido nunca supe, estaba allí. Le pregunté cuándo llegaba el autobús y me dijo que el de las 7:20 llegaría en unos 20 minutos. Esperé en el incómodo silencio que solo una parada de autobús puede traer. El autobús llegó con unos minutos de retraso, pero se me hizo eterno. Subí, pagué mi pase y me senté en la parte de atrás, lejos del conductor. El trauma aún me daba vueltas en la cabeza, lo que me hacía sospechar de cada movimiento de los demás pasajeros. Me sabía la ruta de memoria, 2 paradas, luego me bajaría en la tercera y caminaría un par de manzanas hasta el apartamento de Clarice, cerca del campus. Mientras miraba por la ventana, dejando que mi mente divagara, me sentí extraño, como si el tiempo se ralentizara. Mi cuerpo se sentía estancado, como en un sueño. Me sentía más ligero, como si la gravedad me hubiera abandonado. El mundo exterior cambió, los edificios parecían fantasmales, estirados, retorciéndose en formas imposibles. El paisaje se volvió extraño, cambiante y fluido, apenas real. Entonces oí voces que me llamaban. Los llamo pensamientos, pero no es del todo cierto para lo que oí. Eran como sonidos, pero más, resonando en mi cabeza. Si tuviera que explicarlo, diría que sentí su significado en mi cuerpo. Las voces eran agudas, inauditas. Lo que sentía, lo entendía. No era una sola voz, sino muchas, llamando al unísono en un idioma terrible. Una voz, más grave y fuerte, se destacaba. Hablaban de cosas que no podía comprender del todo, vastos universos, un tiempo en el que todos eran uno, llamado el primero. Cuando hablaban del primero, supuse que su Dios, esa voz profunda decía, yo, solo, aparte de los demás. Continuaron, una sola voz horrible, hablando de un vacío caótico antes de que el universo se formara. Hablaron del dolor del primero, pero entonces una mano me tocó el hombro. Di gracias a Dios por el toque de ese extraño, rompió el dominio de las voces sobre mí. Mi mente volvió a la normalidad y el mundo volvió a la normalidad. Me impactó encontrarme de pie en el pasillo del autobús, con la mano extendida hacia el espejo retrovisor, jalada por una fuerza. En el espejo, vi a un hombre preguntándome si estaba bien, pero no pude hablar, como si mi reflejo no me lo permitiera. Abrí los ojos de par en par, pero mi rostro sonrió, depredador, contra mi voluntad. La suerte me acompañó cuando el autobús se detuvo, la sacudida me derribó, rompiendo el hechizo. Salí corriendo a la fresca noche de otoño. Había empezado a llover y algo me goteaba por el cuello. Pensando que era lluvia, me lo sequé, pero tenía la mano roja. Me sangraba la oreja y, de repente, me asaltaron las náuseas. Vomité en la acera. Me limpié y apenas caminé las cuadras que faltaban para llegar al apartamento de Clarice. Los sonidos eran apagados, no oía bien. El mundo era borroso, pero sabía que tenía que llegar hasta ella. Me tambaleé hasta su puerta, llamé débilmente y la vi aparecer, preocupada, articulando Peyton mientras yo caía inconsciente a sus pies. Normalmente, cuando uno se desploma, al menos en mi experiencia, duerme sin soñar, sin descansar. Esta vez, solo esto último era cierto, pues mi sueño inconsciente estaba lleno de terribles visiones de ese paisaje alienígena. De nuevo, floté por ese paisaje en constante cambio, casi metafísico, como moldeado por una mente en constante evolución. A la deriva por este vasto mundo sin forma, adquirí suficiente control sobre mi forma astral para mirar hacia lo que creía que era el cielo, pero no lo era. Era como si flotara sobre tierra semisólida en una nebulosa sin aire. No había rastro de atmósfera, ni estrellas ni sol, pero la nebulosa brillaba con incontables colores en todas direcciones. Solo podía preguntarme qué sustentaba este lugar sobre el que flotaba. Ecos agudos, como voces, me invadieron al instante. Lo sentí, pues así entendía sus palabras, revelando cosas terribles. Hablaban de su deseo de reducir la materia a un estado más simple, como el paisaje en constante cambio que me rodeaba. Hablaban de adorar al primero, un ser sin forma y omnipresente. En su horrible e inhumano lenguaje, hablaban de verdades terribles y de discípulos humanos. No podía creer que hubiera adoradores de estas criaturas y me negaba a aceptarlo. Si esas voces repugnantes pertenecían al mismo horror que veía en el espejo, eran pesadillas hechas realidad. Solo el humano más depravado podría concebir adorar tales horrores. Ojalá hubieran cesado sus palabras, pues sus planes verdaderamente horrendos para el mundo aún estaban por venir. Estos humanos desquiciados, solo los más dementes adorarían una existencia tan terrible, veneraban al primero, cuyos cánticos no eran meras palabras vacías, sino que cumplían un propósito terrible. Sus palabras evocaban imágenes de líneas que recorrían la tierra, las cuales reconocí como las tan teorizadas líneas ley, creadas por los adoradores humanos del primero. Los oí cantar alabanzas al primero. Su voz ahora se acallaba entre la multitud invisible. Cantaron sobre su venganza contra el universo, sobre la forma omnipresente del primero devorando el plano material,
dejando solo a quienes verdaderamente amaban su belleza sin forma. La terrible canción cantaba sobre cómo quienes verdaderamente lo amaban se dedicarían a su propósito, creando un universo más perfecto según su diseño, conforme a su voluntad. Las voces subían de tono, repitiendo sus palabras a un ritmo cada vez más rápido, hasta alcanzar finalmente un crescendo cacofónico, seguido de silencio. Entonces su voz, resonó, diciendo, que así sea. Ahora comprendí la verdad del plano en el que me encontraba, pues esta era la forma incorpórea del terrible ser al que llamaban el primero. Todo lo que veía en ese lugar era a él. Las voces gritaron de nuevo, que nosotros, los segundos, creemos todas las cosas a imagen del primero. Que todas las cosas sean él. Me sentí atraído por su carisma y la fuerza de sus palabras. Como un remolino, fui absorbido por sus creencias. Comprendí entonces cómo, durante eones, tantos habían sido persuadidos a adorar el terror del primero. Luché contra mi conciencia lo mejor que pude, pero su atracción era más fuerte que mi voluntad. Si existe una deidad o deidades sagradas en el universo, fue solo por su voluntad que Clarice me despertó justo cuando estaba a punto de rendirme a su llamado. Su suave sacudida me sacó de mi pesadilla, casi en trance. Por la luz de la habitación, supe que era de mañana. Otro lapso de tiempo robado por estos extraños sucesos. Ya entonces sabía que esta no sería la última experiencia similar. Oye, Peyton. Necesitas despertarte de verdad, estás muy deshidratado. Su rostro reflejaba preocupación. No me gustaba ver esa expresión estropeando su hermoso rostro, fruto de su rica herencia jamaiquina. Hice lo que me pidió y me levanté. Estaba débil. Clarice tenía razón, como siempre. No recordaba haber bebido nada. Necesito tu ayuda, le dije sin rodeos después de beberme mi tercer vaso de agua. Lo noto, sobre todo después de que te desplomaras en mi puerta, dijo con los brazos cruzados, sentada frente a mí en su sofá. Su apartamento era mucho mejor que la monstruosidad que era mi hogar. Me diste un susto de muerte, tan pálida y con tanto frío. Pero primero, explícame esto. Clarice me mostró una foto en su teléfono. Era yo tumbado en la cama, pero en la sábana a mi lado había un jeroglífico. Complejo, arremolinado y simétrico, empezaba en 4 puntos, formando varios ángulos, y al final parecía un ojo horrible. Solo verlo me llenó de inquietud. Miré mi mano y, efectivamente, mi dedo índice derecho estaba recién vendado. ¿Cómo conoces este jeroglífico?, preguntó con la mirada fija, sin ninguna preocupación en sus ojos. No lo sé. Nunca lo había visto antes. Esperaba que me creyera, pues no tenía ni idea. Esto me preocupó profundamente. Nunca había caminado dormido ni había hecho nada parecido. Que hubiera empezado a caminar dormido debía estar relacionado con todo lo que estaba pasando. Recordando mi experiencia en el autobús, casi en trance, corrí a la habitación de invitados donde me había llevado. Allí estaba, en la pared delante de la cama, la única conexión, un gran espejo que permitía ver de cerca a cualquiera que durmiera allí. Me quité el zapato de un tirón, preparándome para tirárselo al espejo, cuando Clarice me agarró del brazo. No lo entiendes. Ese espejo es la causa de todo esto. Así es como todo sigue pasando, grité con la voz desquiciada. Peyton, cálmate. Dime qué pasa, dijo para tranquilizarme. Vuelve a la sala. Allí podrás explicarlo. La seguí. Necesito que sepas una cosa antes de empezar. Todo lo que te estoy contando es real. No importa lo loco que suene, es completamente cierto. Le conté sobre la noche en el club y el despertar al día siguiente. Describí la horrible experiencia del espejo. Luego relaté mi viaje aquí, enfatizando el espejo del autobús. Omití las visiones, temiendo que incluso su mente abierta, algo cada vez más raro en antropología, dudara de mi cordura con historias de un plano alternativo. Después de que terminé, siguió un largo silencio. Finalmente, Clarice se levantó, cogió una botella de whisky del armario y se sirvió un vaso. Me cuesta creerte. Normalmente, diría que tienes espectrofobia o esquizofrenia, pero nunca has mostrado esos síntomas. Eres tan científica, lo cual es extraño para una licenciada en arte, por cierto. Incluso eres atea. Tomó un trago de whisky. Eso no significa que te crea, pero hay algo que no puedo explicar, ese jeroglífico. ¿Cómo demuestra eso mi cordura? Supongo que haría lo contrario. Porque el público no ha visto este símbolo. Es un secreto académico de alto nivel. No lo entiendo. ¿Por qué es un secreto? ¿Qué significa? Pregunté confundida. No me lo esperaba, solo buscaba su consuelo. ¿Respuestas reales? No se me había pasado por la cabeza. Clarice se sirvió otro vaso de whisky, menos preocupada por el tamaño de la porción. Es justo eso, no tenemos ni idea de qué significa, dijo después de un largo trago. Sabes que mi especialidad es la antropología lingüística, centrada en las lenguas nativas americanas. Asentí, consciente de ello. Bueno, recientemente se han excavado antiguos montículos nativos americanos. Hace un mes, el Dr. Thomas, el arqueólogo principal, me llamó. Aunque todavía soy estudiante de doctorado,
soy conocido por un artículo que propone una posible conexión entre las antiguas lenguas nativas americanas y mesopotámicas. Sabía que mi tesis se centraba en la lengua y la cultura de los constructores de montículos. Dijo que encontraron un jeroglífico sin igual en el yacimiento, y luego me mostró el símbolo que ahora llamamos el mal de ojo. El símbolo era tan curioso y tan obviamente ajeno a la civilización que sospeché que la doctora Thomas era víctima de un fraude académico. Se lo mostré a mi profesora, con la esperanza de que pudiera orientarme. La doctora Sally Haynes, mi profesora, se especializa en antropología lingüística, con especialización en lingüística egipcia. En cuanto se lo mostré, supe que algo andaba mal. Maldijo en voz baja, algo que nunca le había oído hacer, y me preguntó de dónde lo había sacado. Le expliqué todo, y cuando mencioné su origen, soltó una sarta de maldiciones que ni siquiera sabía que podía pensar, y mucho menos pronunciar en voz alta. La doctora Haynes dijo: este símbolo es el secreto más grande y mejor guardado del mundo académico. Metió la mano en su escritorio y sacó una gruesa carpeta con cientos de páginas de imágenes y documentos. Empecé a revisarlas, encontrando el mismo símbolo en China, Egipto, Sudamérica, India, Inglaterra, Noruega y otros lugares. Hemos encontrado este símbolo en todo el mundo. Es tan distinto de cualquier idioma conocido que no forma parte de ningún alfabeto, pero tiene un significado único y desconocido. Entonces, ¿estás diciendo que este símbolo que dibujé mientras dormía, con mi sangre, no es algo loco? Pregunté nerviosamente. Exactamente. Se quedó callada un minuto y luego dijo: hay algo más extraño, no varía de un lugar a otro. No lo entiendo, respondí tímidamente. En el lenguaje, podemos rastrear las raíces de un símbolo. Por ejemplo, podemos rastrear nuestro alfabeto siguiendo la evolución cultural de cada símbolo desde un punto de partida. ¿Este símbolo? Rompe esa regla. Es idéntico cada vez que lo vemos. Incluso el tuyo es exactamente igual. No pude responder. Clarice estaba visiblemente conmocionada por esta destrucción de su fe en la lógica científica. Mis ojos se desviaron hacia el mal de ojo, como lo llamaba Clarice. Mientras hablaba, mis ojos se fijaron lentamente en la imagen, sin ver nada más. Clarice me sacudió el hombro con fuerza, pero mi mirada permaneció fija. Entonces, un sobresalto mental golpeó mi cerebro, y ya no estaba en mi cuerpo. Recorrí las laberínticas calles de Old Arkham hasta llegar a mi destino. Me detuve ante un patio amurallado que rodeaba una vieja iglesia de estilo victoriano. Estaba cubierta de enredaderas muertas, y su pared de ladrillo, que una vez fue roja, se desmoronaba con el tiempo. La puerta de hierro forjado se había derrumbado, y entré en un cementerio invadido por la hierba seca y las malas hierbas. Mis ojos se desviaron hacia la iglesia, pintada de negro hacía mucho tiempo y abandonada. Sus ventanas, cubiertas de capas de negro, parecían bloquear toda la luz. Impulsado por la curiosidad, caminé hacia la escalera principal, hacia la entrada, abierta y negra. Mirando a mi izquierda, vi en el suelo un letrero apenas legible que decía Primera Iglesia Metodista de Arkham. Regresé a mi cuerpo, sintiendo una atracción magnética hacia lo que supuse era la vieja iglesia en la colina. Sabía que no podría resistir mucho. Esto va a parecer una locura, pero sé a dónde tengo que ir. Lo entiendo si no quieres. Me miró. Probablemente sea más preciso decir que me miró fijamente. Algo en mi expresión facial o postura debió indicarle que había tenido una visión despierta. Hubo un suspiro, y luego Clarice dijo: cállate, Peyton, vámonos. Condujimos hasta Old Arkham, una reliquia rodeada de los relucientes rascacielos y el bullicio comercial de la ciudad moderna. Con el paso de los años, los residentes habían abandonado el encanto del casco antiguo por las comodidades modernas, dejando solo unas pocas parejas con fondos fiduciarios que buscaban renovar casas históricas, vagabundos cansados que se escondían del mundo y familias testarudas que no estaban dispuestas a adaptarse. Incluso la Universidad de Miskatonic, mi alma mater, se había trasladado a la nueva ciudad, dejando a Old Arkham como una sombra de lo que fue. El espacio reducido del coche abrumó mi paranoia inducida por el espejo. Tras llegar a un punto que consideré lo suficientemente cerca como para ir andando, insistí en aparcar. Clarice se resistió al principio, pero cedió al ver un restaurante cercano. Aparcamos y entramos en Abdul's Diner a media tarde. Un cielo denso y sin lluvia se cernía sobre nosotros, proyectando una palidez amenazante sobre el pueblo. El restaurante, probablemente inaugurado en la década de 1950, mostraba signos de abandono. Su decoración descolorida reflejaba el cansancio de los clientes. Los clientes permanecían sentados en un silencio inquietante, con los hombros hundidos y la mirada perdida, como en trance. Un lugar sin alma, si alguna vez había visto uno. Nos sentamos en una mesa, envueltos en un silencio incómodo, sin música ni conversación. Cuando el camarero se acercó, su sonrisa forzada parecía robótica, casi siniestra, como si su rostro fuera una máscara que ocultaba algo más oscuro. Pedimos en susurros y aguantamos las miradas de los clientes hasta que llegó la comida. La comida era tan sosa como el ambiente, y comimos rápido, pagamos y nos fuimos. Caminar hacia la iglesia en la colina se hacía más fácil con cada paso, como si la compulsión que me guiaba se fortaleciera en esa dirección.
Cada paso que me alejaba era una lucha. Mientras caminábamos, el cielo se oscurecía y los viejos edificios parecían amenazar con derrumbarse y sepultarnos en sus ruinas. La escasa población disminuía aún más a medida que nos acercábamos a nuestro destino. Finalmente, nos encontramos con un anciano cuyo rostro arrugado aún conservaba un destello de vida, a diferencia de la opresiva penumbra del pueblo. Clarice, siempre la científica curiosa, entabló conversación. Estaba ansioso por hablar hasta que mencionamos la iglesia en la colina. Abrió los ojos de par en par y se le crisparon los pies como si quisiera huir, pero algo lo impulsó a quedarse. Con manos temblorosas, se ofreció a compartir lo que sabía si le dábamos dinero para una copa decente. Le dimos algo de dinero, que se guardó lentamente en el bolsillo. Aquí no, susurró. Hay demasiados acechando, escuchando. Sígame. La atracción magnética hacia la iglesia dificultaba seguirlo, pero logré seguirlo hasta un edificio de apartamentos ruinoso a una cuadra. Un símbolo tosco, parecido a una cruz, estaba tallado en la puerta. No les gustan estos símbolos, dijo. Les quitan los ojos y los oídos de mi vida. En el interior, cada pared de madera lucía símbolos sagrados tallados, la estrella de David, un ángel, un sol y un pentagrama vicanos, y otros tan antiguos que su significado se perdieron en el tiempo. La absoluta locura del lugar me hacía sentir mal, como si repeliera mi sola presencia. Reconozco algunos de estos, dijo Clarice, cuidando de no juzgar. Símbolos incas, paleoindios, pero ¿por qué les temerían? ¿Y quiénes son ellos? Me llamo Ob, no es que me lo hayas preguntado, respondió el hombre. Al menos lo era antes de que trajeran a casi todos aquí. Al ver nuestras miradas de confusión, continuó, no soy un loco cualquiera. Créanme o no, he vivido aquí toda mi vida, y no me lo estoy inventando. Tienes nuestra atención, dije, sentándome en un sofá polvoriento y haciéndole un gesto a Clarice para que se uniera a mí. Empezó antes de que yo naciera, empezó Ob. Mi padre decía que los que vivían cerca de la vieja iglesia metodista de la colina del Verdugo estaban malditos. Se hacían llamar discípulos. De niño, pensaba que simplemente eran raros, mucha gente por aquí lo era. Pero algo en ellos no encajaba. Sus ojos parecían muertos, sus movimientos antinaturales, como si sus cuerpos no les quedaran bien. No rezaban como nosotros, reuniéndose en días paganos, cantando en una lengua sobrenatural tan fuerte que nos mantenía a todos despiertos. A medida que fui creciendo, la gente empezó a desaparecer. Al principio, 1 o 2 al año, fácil de explicar. Pero pronto, había tantos carteles de desaparecidos como gente en Oldarcam. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Ob agarró una botella de whisky medio vacía con mano temblorosa y dio un largo trago. Los pocos que quedábamos empezamos a comportarnos de forma extraña, como si no fueran ellos mismos. Más se unieron a los discípulos. Un Samain, lo seguí. Ojalá no lo hubiera hecho. Marcharon a la luz de las antorchas, con todas las luces del pueblo apagadas, supuestamente por algún tipo de mantenimiento que se hacía cada vez que marchaban. Encapuchados, cantaban en ese idioma equivocado, avanzando hacia la colina del Verdugo. A medianoche, llegaron a la iglesia metodista, cuyas paredes están pintadas de negro como el carbón, con las ventanas selladas con capas de pintura negra. Entraron en fila, haciendo una reverencia en la entrada. Ob suspiró, dejando caer la botella vacía y haciéndose añicos en el suelo. Me acerqué sigilosamente a la puerta abierta. Dentro, llenaron la habitación de espejos, con antorchas en las paredes. Se pararon alrededor de un altar de piedra en el centro. Colocaron a mi amiga, Missy Peterson, sobre él. Sus cánticos se hicieron más fuertes, más rápidos, y ese símbolo, el mal de ojo, brilló. Sus palabras se desdibujaron en un zumbido, y un zarcillo, grueso como el brazo de un hombre, brotó del altar. Se le quebró la voz y se tapó la cara con las manos. No era real, como el cristal, pero se movió. Le atravesó el pecho. Gritó cuando la levantó y la arrastró hasta el altar. Algo se difuminó, y 4 personas arrodilladas cerca se estremecieron violentamente. Una voz, profunda como el mar, rugió en mi cabeza: abraza al segundo. Yo vendré. Todos serán los primeros. Espera, interrumpió Clarice. ¿Cómo sabes de ese símbolo? ¿Cómo sabes que se llama así? Ob se tomó un segundo, pasando de enfadado por la interrupción a una expresión inquisitiva. Sabe, señorita, la verdad es que no lo sé. No creo haber oído a nadie llamarlo de otra forma. El nombre le quedaba perfecto. Como si el mal de ojo se llamara así. Ahora deja de interrumpirme, ya casi termino, luego puedes largarte. Tras ver morir a mi querido amigo, corrí más rápido que nunca, sin mirar atrás. Como un cobarde. Al llegar a casa, grabé esa cruz en mi puerta con la navaja en el bolsillo. Le rogué a Dios que me protegiera. Vinieron esa noche. Se quedaron chillando ante el símbolo de mi puerta como animales peleando por territorio, pero al amanecer se habían ido. Me han vigilado desde entonces, esperando a que cometiera un desliz. Nunca volví a ver a Missy. Ahora me escondo, bebo y sobrevivo hasta que ganen. Armándome de valor, pregunté lo que más me aterraba:
¿Cómo se llamaba la antigua iglesia metodista? En el fondo, ya sabía la respuesta. Quizás era mi creciente temor o algo más siniestro, pero cuando Ob, con voz firme a pesar del whisky, confirmó que era la primera iglesia metodista, no me sorprendió. La atracción hacia la iglesia se intensificó, como un niño que me tira de la manga con insistencia. La resignación se apoderó de mí, y la expresión de Clarice reflejó la mía. Sabíamos que nuestra única opción era ir al único lugar que sabíamos que no debíamos. Nos levantamos para irnos en un silencio sombrío. Ob, medio aturdido por el alcohol, me puso un rosario en la mano con una advertencia arrastrada: no saben qué dioses son reales o falsos. No te lo quites. Nunca. Apreté el rosario, le di una palmadita en el hombro y lo dejé con su tristeza ebria. Salimos a las aceras agrietadas del viejo Arkham, con los altos y estrechos edificios imponentes sobre nuestras cabezas. Las luces estaban apagadas. Las estrellas y la luna nos proporcionaban suficiente luz para caminar. Mi impulso nos guiaba con facilidad por los callejones sinuosos, mientras el suelo se elevaba bajo nuestros pies a medida que nos acercábamos a la iglesia. Nuestro silencio no era incómodo, sino firme, cada paso impulsado por la determinación compartida de poner fin a esta pesadilla. Solo podía adivinar los pensamientos de Clarice. Quizás se imaginaba descubriendo el secreto del mal de ojo, el mayor descubrimiento arqueológico de nuestro tiempo. Pero estas son reflexiones que nacen de la retrospectiva, no de la certeza. Quizás era incluso más personal que eso. Tal vez lo hacía con la esperanza de salvarme de alguna manera. Ojalá lo supiera. Llegamos al muro de ladrillo que rodeaba el patio y el cementerio de la primera iglesia metodista. Apretando con fuerza la mano de Clarice, apreté el rosario hasta que se me clavó en la piel. Nos detuvimos ante la puerta de hierro forjado derrumbada, armándonos de valor. La puerta abierta de la iglesia reveló la luz parpadeante de una antorcha en el interior, junto con algo más. La atracción, ahora irresistible, me impulsó a avanzar. Un presentimiento se intensificó a medida que nos acercábamos. Vislumbré un letrero cubierto de hierba, probablemente el mismo que vi, ahora innegablemente más que un simple sueño. Desde adentro se escuchó un murmullo bajo y reverente, no un susurro, sino una profunda admiración. Clarice y yo subimos los 5 escalones con cautela y entramos por la puerta doble, donde obviamente nos esperaba la fiel congregación. Los viejos bancos habían desaparecido, dejando el suelo de madera al descubierto. En el centro, pintado de rojo intenso, se extendía el intrincado símbolo del mal de ojo. Espejos que iban del suelo al techo cubrían las paredes, interrumpidos únicamente por apliques con antorchas que proyectaban un resplandor brillante y misterioso, y otra luz pulsante que parecía emanar de la nada, pero de todas partes. Evitaba mirarme a los espejos, temiendo perder el control de nuevo, y me concentré en un enorme altar de piedra, de 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto, con las esquinas redondeadas desgastadas por el tiempo. Descansaba sobre una losa de piedra que se extendía 60 centímetros más allá de sus extremos y 30 centímetros a cada lado, grabada con bajorrelieves del mal de ojo en el mismo tono rojo sangre. Figuras encapuchadas se encontraban hombro con hombro junto a las paredes de espejo, y sus murmullos cesaron al entrar. Permanecieron en silencio, con los brazos cruzados y la cabeza gacha. De entre sus filas surgió una figura distinta a las demás, ataviada con pesadas túnicas y una cadena de plata con un gran colgante de un ojo maligno. Una corona de piedra, diferente a todas las que había visto, adornaba su capucha, con otro ojo maligno en el centro. Sus movimientos eran espasmódicos, como una marioneta movida por hilos invisibles. Inclinó la cabeza y señaló el altar. El sudor me perlaba la cara mientras la compulsión de obedecer crecía, más fuerte que nunca. Sin embargo, en mi terror, encontré la fuerza para resistir. Nuestras miradas se cruzaron, o mejor dicho, miré fijamente el vacío en sombras donde debería haber estado su rostro, sin estar convencido de que fuera humano. Volvió a gesticular, con movimientos erráticos, y las figuras encapuchadas reanudaron su canto en una lengua gutural, de otro mundo, llena de consonantes ásperas y vocales raras, el idioma del segundo desde mi visión. Sus palabras me transportaron a ese paisaje fluido y extraño, a sus eternos himnos al primero. Mis labios se movieron, articulando su cántico, alabando al primero. Mis pies se arrastraron hacia el altar, listos para aceptar mi destino, cuando la mano de Clarice me jaló hacia atrás. «Reacciona, Peyton. Tenemos que salir», gritó por encima de la creciente cacofonía. En su mano izquierda, un revólver de cañón corto apuntaba a la figura coronada. «Vamos. Ahora». ¿De dónde sacó un arma? Me pregunté, ¿era este su plan desde el principio? Ni siquiera sabía que tenía un arma de fuego, pero estaba decidido. «No hemos aprendido nada», grité, con una voz que no era del todo mía. «Venimos por respuestas. Necesitamos saber sobre los SLC Sul-M. Los XRTUC-D lo saben. Iniciarán un nuevo comienzo, la paz eterna bajo el primero». Las palabras brotaron de mí como si alguien me controlara, como si un extraño en mi interior desafiara a Clarice. Su fuerza se desvaneció. La mujer más fuerte que conocía se desmoronó, blandiendo el arma frenéticamente entre el líder encapuchado y yo, con una mirada frenética. «Te están controlando. Te estás convirtiendo en uno de ellos».
Tenemos que irnos, Peyton. Ahora. Mi mirada se desvió hacia los espejos, revelando una pesadilla. En lugar de los discípulos encapuchados, vi innumerables reflejos de la monstruosa criatura de mi primera visión. No quedó ni un solo reflejo humano, excepto el de Clarice. Sus ojos, fijos en los espejos, vieron los mismos horrores que yo. Entonces, lentamente, se giró hacia mí, con la voz quebrada. Peyton, ¿por qué no puedo verte en los espejos? El mundo tembló bajo mis pies. Caí de rodillas, mirándome al espejo para confirmar la verdad. Yo también estaba entre la monstruosa multitud. En silencio, le supliqué a Clarice, esperando que pudiera salvarme. Su revólver me apuntaba al pecho. Me preparé para el disparo, cerrando los ojos, pero la ensordecedora explosión me libró. El sumo sacerdote le había agarrado la muñeca, retorciéndola hasta que se rompió. Clarice gritó. Empezó a desplomarse, pero le sujetó la muñeca rota, arrastrándola hacia el altar. Arañó el suelo, desgarrándolo con las uñas, mientras el sacerdote la golpeaba en la garganta, silenciándola. Los discípulos corearon Esemnes min me, mientras la desnudaba y depositaba su cuerpo asfixiado sobre el altar. Levantando los brazos, silenció el cántico y bramó, Teir Ertix. Él despertará. Las palabras resonaron con fanatismo. Luego, Orgul Xtemson Atcoh. Saborea nuestro sacrificio. Mi cuerpo, que ya no lloraba, gritó con ellos. Mientras los símbolos del altar brillaban con colores enfermizos, el sacerdote rugió, Anmoni ese humir. Que todo sea él. Me puse de pie, con las lágrimas secas, y repetí el grito, con la mirada fija en el altar. Un zarcillo que parecía a partes iguales etéreo y material surgió de la antigua losa de piedra. Levantó el cuerpo forcejeante de Clarice. Luego aparecieron más, y más. Ella me agarró, indefensa, mientras un último zarcillo le atravesaba el pecho con un sonido visceral. Como el de una fruta demasiado madura al ser aplastada por debajo, y el crujido de huesos gruesos. Los zarcillos se desplomaron sobre sus ojos, ahora sin vida, asustados pero críticos, y la arrastraron al olvido para estar con el primero. Algo se quebró dentro de mí. Recuperé el control de mi cuerpo gracias a mi poseedor y me desplomé, aturdido. Uno a uno, los discípulos retiraron sus antorchas y salieron en fila, dejando el resplandor mortecino del altar como única luz. En la oscuridad, esperé hasta que los primeros rayos del amanecer me tocaron la espalda. Los espejos aún me rodeaban. En un ataque de ira, agarré el viejo letrero de afuera y rompí los espejos en innumerables fragmentos. A diferencia de Ob, yo no huí. Me alejé de aquel lugar, destrozada. Mi alma se perdió junto al amor más verdadero que jamás había conocido. Me encontré en una comisaría, ensangrentada y maltrecha. Intenté explicar el destino de Clarice, pero nadie creyó la historia de una drogadicta. No encontraron ninguna prueba en la primera iglesia metodista, solo mi rosario, que se me había caído en medio de la locura. Dijeron que la iglesia llevaba años abandonada. Sospechada brevemente de la desaparición de mi amor, me liberaron por falta de pruebas, gracias a un abogado de oficio. Los médicos me dicen que sufrí una especie de colapso mental, incapaz de afrontar la realidad, o una psicosis inducida por fármacos. No comprenden que lo que vi fue real, y me dejó destrozado como los espejos de la vieja iglesia. Me interné en un hospital con la esperanza de escapar de esas visiones, pero la segunda infancia sigue encontrándome. Me encuentran en cada reflejo. Intentan controlarme una vez más, controlándome desde más allá de nuestra realidad. Agarro el rosario que me dio Ob, pero creo que están aprendiendo que mi Dios no es real, a diferencia del suyo. Intentan atraerme a ese mundo informe y hermoso, cantando la gloria caótica del primero. El deseo de regresar a esa iglesia negra corre por mis venas con cada latido. Sus himnos cacofónicos resuenan en mi mente en un bucle infinito. Aún puedo verla desde mi ventana. La iglesia oscura. Algunas noches veo el resplandor de las antorchas ir y venir. Me llama. Mi ser interior quiere unirse a ellas, pero tengo que resistir por ella. Mientras resista, significa que hay esperanza, y eso es todo lo que me queda. Mientras escribo esto, el segundo dentro de mi cuerpo ha empezado a cantar. Sé que canta con los demás en la iglesia. Estoy cansado. Muy cansado. Algún día perderé esta batalla y me uniré a la creciente congregación. Estaré con mi Dios. Estaré con el primero. Por ahora, hago el papel de Sísifo y empujo mi roca por despecho. Si encuentras esta historia y me he ido, ya sabes dónde encontrarme. Estaré allí con la multitud. Por favor, mátame. Quema ese lugar hasta los cimientos. Destruye el altar. Es mi única esperanza ahora. Tú eres mi única esperanza de liberación. ¿Alguna vez te has visto morir? Por el bien de todos, espero que no.